Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este su canal en YouTube, Salud y más. Soy el doctor García Villarreal. En este canal tratamos temas de salud en general, los avances más recientes en la medicina, los avances más importantes, así como también tratamos temas históricos que seguramente serán históricos en la medicina, por supuesto, que seguramente serán de interés para todos ustedes. Yo los invito a que se suscriban a este nuestro canal, activen la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios conforme los vayamos subiendo paulatinamente, así como también que le den like si les gusta el contenido del mismo. A su vez también los invitamos a que difundan el contenido de este canal entre sus amigos, familiares, conocidos, porque recuerden ustedes que la información correcta muchas veces puede ayudar a salvar vidas, la suya, la mía o la de algún ser cercano a nosotros. Sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio. Pues el día de hoy estaremos hablando de uno de los factores de riesgo, pues quizá de los más recientes para el desarrollo de cardiopatía isquémica, y es que desde mi punto de vista no se le ha dado la importancia que requiere, y me refiero a la contaminación del aire, el air pollution, que es un problema que se vuelve pues cada vez de mayor gravedad, está presente ya pues no solamente en las grandes urbes, sino prácticamente en todas las urbes eh, de nuestro panorama actual, y eso influye de una manera contundente en el desarrollo de cardiopatía isquémica y eventualmente potencialmente en pues la aparición de infarto agudo del miocardio. Pues vamos a entrar, si ustedes están listos, vamos sin más ni más, vamos directamente al desarrollo del tema del día de hoy. Pues en primer lugar quiero decirles que me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo conocimientos y opiniones. No lo habíamos hecho, pasaron por ahí pues casi como 3 semanas aproximadamente que no habíamos subido nuevo material al canal. Ayer subí 3 videos que ya tenían previamente editados, preparados y revisados para compartir con todos ustedes, todos acerca del mismo tema, de cardiopatía isquémica, infarto agudo del miocardio, factores de riesgo, en fin, etcétera, etcétera. Y pues fíjense ustedes que no lo habíamos podido realizar porque me tocó la participación en el Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, que fue precisamente aquí en Monterrey hace más o menos una semana, un poquito más. Me invitaron a ir de speaker, y pues ustedes saben, no nada más es la asistencia al Congreso, sino la preparación que lleva el tema, etcétera, etcétera. Y ahí estuvimos hablando de insuficiencia mitral funcional. Yo siempre he sido un crítico muy, muy duro cuando se trata de insuficiencia mitral en todos sus aspectos. Yo me formé en la escuela francesa con el doctor Carpentier en París, Francia, y ahí obtuve pues una gran cantidad de conocimientos que he aplicado a lo largo de mis pues casi 30 años de estar en la cirugía cardíaca, acerca de reparación mitral, tricúspide, aórtica también, pero fundamentalmente mitral. Entonces, pues eso me hace tener una visión un poco más amplia quizá que la media, vamos a llamarlo de alguna forma. Entonces, yo siempre he sido un crítico muy duro, sobre todo cuando se trata de analizar el CLIP o el Transcatheter Agitation en la mitral funcional, y hoy también en la primaria. Si quieren, con mucho gusto después podemos compartir con ustedes algunos videos acerca del tema. Mucha gente me ha pedido que si subimos al canal lo que presenté en este congreso pasado de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, y escogí un tema que se llama, hablando de insuficiencia mitral funcional, y el clip en la mitral, como el Evangelio según Coapt y las epístolas del Rechay HF2, cómo transformar
el sesgo en dogma clínico. Y con mucho gusto lo podemos hacer desde luego, pero primero vamos a lo que tenemos programado, que es que el día de hoy vamos a estar hablando de un aspecto muy importante, que es la contaminación del aire y cómo influye como factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica y eventualmente también de potencial infarto agudo del miocardio. Un tema que desde mi punto de vista pues quizá ha pasado casi hasta desapercibido, pero que sabemos del mismo hace ya varias décadas y que está presente pues prácticamente en cualquier ciudad del mundo moderno, ya no nada más en las grandes urbes, y esto hace que este tema pues sea de máximo interés para todos nosotros como factor de riesgo. Pues mire usted, haciendo una remembranza muy somera, muy rápida de todo esto que hemos revisado en los capítulos anteriores, pues aquí están nuevamente los factores de riesgo más comunes en el desarrollo de cardiopatía isquémica y potencialmente infarto agudo del miocardio. Y pues quizá lo más importante en este caso es señalar que de todos estos que estamos viendo ahí en pantalla, pues el más frecuente que nos ha tocado ver en la práctica clínica, pues es sin duda alguna la hipertensión arterial, seguido por las dislipidemias. Eso no hay ninguna duda. Pero el más potente en cuanto al desarrollo de cardiopatía isquémica es sin duda el tabaquismo. Aquí lo catalogamos como 3.5 veces, o sea, el relative risk o el hazard ratio. Es decir, no es 3.5%, es 3.5 veces. O sea, si usted tiene, pues vamos a poner un número X, 5%, bueno, pues multiplíquelo por 3.5, o sea, casi va a tener, en vez de un 5, va a tener un 16.5% veces de desarrollar cardiopatía isquémica. O si tiene 100%, bueno, pues si fuma va a tener 350%. O sea, así es como funciona el 3.5 de hazard ratio, de relative risk. Entonces, sin lugar a duda, el tabaquismo, insisto, es el más importante. Todos los autores coinciden con este punto de vista e inclusive hay autores que dicen que se va hasta 5 veces o más la posibilidad de que los fumadores tengan cardiopatía isquémica. Antes de entrar en materia con la contaminación del aire, fíjense ustedes que a mí me gustaría tratar este tema que están viendo ustedes aquí en pantalla nuevamente, haciendo una revisión muy rápida de los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de cardiopatía isquémica, porque por ahí ha habido una serie de artículos que han salido recientemente haciendo mención de que la cardiopatía isquémica en muchísimos casos se puede desarrollar sin que haya ningún factor de riesgo, lo cual a mí me parece un poco atrevido manejarlo de esa manera, sobre todo para el público en general, porque es muy riesgoso y hasta en cierta forma yo diría que hasta irresponsable. Afortunadamente hay artículos pues que desmienten este punto de vista y por eso me pareció a mí pues bastante interesante traerles aquí a esta presentación este artículo que salió pues hace pues, menos de 2 meses y que nos habla precisamente de la existencia de cuando menos un factor de riesgo en más del 99% de los casos, ya sea tanto para cardiopatía isquémica como para infarto agudo del miocardio, para falla cardíaca, para embolia o para enfermedad cardiovascular en general. Les explico muy rápidamente lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. Esto es un estudio que se hizo en Corea del Sur, en varias ciudades. Se ocuparon dos bases de datos, una de ellas pues bastante grande, que fue pues de más de 9 millones de gentes y la otra fue de un poquito más de casi 7,000 individuos, pero lo importante es de que finalmente se identificaron en la primera pues casi 600,000, un poco más de 600,000 casos teniendo enfermedad cardiovascular o alguna de sus variantes, y en la segunda pues fueron casi 1,200 pacientes. O sea, podemos hablar de más de 600,000 casos que se analizaron y los autores consideran aquí como parámetro comparativo 4 factores de riesgo.
Número uno, si el paciente tiene hipertensión arterial, pero fíjense ustedes que no nada más es decir hipertensión arterial, sino que establecen parámetros muy estrictos, eso sí hay que reconocerlo, como por ejemplo la presión arterial sistólica en hasta 120 dan ellos. Por arriba de esto ya se consideran como parámetros subóptimos y esto aplica para cada uno de los parámetros que vamos a ir presentando. La diastólica la consideran en 80. Si tiene usted más de 80, bueno, pues ya es parámetro subóptimo. Lo mismo también si el paciente es hipertenso, estando o no con tratamiento, pues eso es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es en referencia al colesterol, a los lípidos, y si el caso o el paciente que estamos analizando tiene arriba de 200 o está en tratamiento para dislipidemias con alguna estatina, pues ya se considera otro factor de riesgo. El tercer factor de riesgo fue la glucosa en ayunas es arriba de 100. Si tiene usted arriba de 100 o si es diabético, estando o no en tratamiento, ya es otro factor de riesgo. Y finalmente, si el paciente fuma o no fuma, aquí no establecen una diferencia como lo hacen algunas calculadoras de riesgo, como que si más de 5 años, menos de 5 años, simplemente fumó o fuma, ya se considera factor de riesgo. Pues cuando se analizan, les decía yo cada uno de los rubros, por ejemplo, ahí la CHD es Coronary Heart Disease, o sea, cardiopatía isquémica, y vean ustedes cómo cuando menos un factor de riesgo o más de uno están presentes en más del 99% de los casos de cardiopatía isquémica. El segundo rubro es infarto del miocardio, igual más del 99%. Heart failure, o sea, fallo cardíaco, igual más del 99%. Stroke, o sea, embolia, más del 99%. Y enfermedad cardiovascular total en todas sus manifestaciones, incluyendo enfermedad periférica, más del 99% tenían cuando menos un factor de riesgo. Entonces a mí me da mucho gusto presentar este análisis porque viene a corroborar lo que hemos estado diciendo aquí a lo largo de toda esta serie, toda esta saga de episodios, que los factores de riesgo son los más importantes para la prevención del infarto agudo del miocardio. Por eso decíamos, más del 80% de los infartos son totalmente prevenibles. La cardiopatía isquémica como tal, pues quizá no sea 100% prevenible, porque a veces pues influye demasiado el aspecto de los antecedentes heredofamiliares que prácticamente ahí se traduce en genoma y pues ante ello pues ya no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos controlar y evitar en un grado muy importante pues es el desarrollo posterior que nos lleva hacia la producción de infarto del miocardio. Por eso decimos que es una enfermedad pues bastante o cuando menos importantemente prevenible. Pues fíjense ustedes que en la página de la European Society of Cardiology, de hecho aquí en la parte inferior está la referencia que ustedes pueden consultar, me parece a mí muy interesante la postura de la European Society of Cardiology respecto a la polución del aire como factor productor de enfermedad en general. Inclusive ellos replican o reproducen una tabla que a su vez creo que fue producto de otro artículo por ahí, pero que yo lo tomé de ahí de la página y elaboré esta tabla. Y vean ustedes cómo ellos están hablando aquí de los factores de riesgo para mortalidad en general, no nada más para mortalidad cardiovascular. Entonces, pero vean ustedes cómo llama la atención. Bueno, aquí están nuestros factores de riesgo que habíamos estado tratando previamente en el uno y el 2 en este ranking. La numeración a la izquierda es el ranking que ocupan cada uno de los factores como precisamente productor de mortalidad. Llama la atención que en el uno y el 2 a nivel global está el tabaquismo, la primera hipertensión arterial, lo que ya habíamos comentado, y segundo tabaquismo, ¿eh? Y luego de ahí, hablando desde el punto de vista cardiovascular, que son los que están en color rosa, nos brincamos hacia el 5, 6 y 7 y encontramos diabetes, obesidad y sobrepeso e hiperlipidemia.
o sea, los mismos que habíamos visto, aquí ya ellos los incluyen como factores de riesgo así de una forma contundente, inequívoca, y lo que pues hay que destacar en este caso es precisamente que ya incluyen ellos la contaminación del aire, que es de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pues queridos amigos, aquí vamos a entrar ya de lleno en el tema que nos ocupa en esta presentación, que es el air pollution o la contaminación del aire, y que es un tema pues del cual no nos podemos desligar. Como todos sabemos, pues somos finalmente lo que comemos y lo que respiramos, y pues es el aire que respiramos día con día, ¿verdad? Y está presente pues no nada más en las grandes urbes como era en la antigüedad, ahorita ya prácticamente pues en cualquier ciudad, como les decía, del mundo moderno, pues ya hay contaminación, en unos más que otros desde luego, pero finalmente pues nos está impactando, y como vamos a ver es un hecho pues innegable, que está demostrado con pues cientos y cientos de artículos que cada vez son más contundentes, señalando a la contaminación del aire como uno de los factores más importantes en el desarrollo de cardiopatía isquémica e infarto agudo del miocardio y enfermedad cardiovascular en general. Entonces, pues vamos directamente a seguir con el tema. Desde el punto de vista científico, ¿cómo impacta esto? ¿O qué es lo que produce y qué es lo que nos lleva finalmente a la producción precisamente de enfermedad cardiovascular, inclusive de infarto agudo del miocardio, desde el punto de vista de la contaminación? Pues bueno, aquí tienen ustedes en resumen cómo se explica el impacto que tiene la contaminación ambiental en este rubro. En la parte inferior podemos ver la referencia de donde tomé este diagrama, pero básicamente es de que la contaminación del aire, como vamos a ver más adelante, pues contiene varias partículas de diferentes tamaños, y estas partículas como tal, y además traen ciertos componentes ahí, integrados en la superficie o mezclados con las partículas, y que tienen una reacción en el cuerpo humano. Entonces, primero inducen a un estado de inflamación en el cuerpo, sobre todo en el endotelio vascular, como podemos ver ahí a la izquierda de esta gráfica. Y esto induce pues a una disfunción del endotelio, y a final de cuentas pues produce aterosclerosis, o si ya el paciente tiene aterosclerosis, se puede complicar la placa ateromatosa que veíamos en los primeros episodios, pues se puede romper o se puede ulcerar, y esto acuérdense ustedes que se traduce en un infarto agudo del miocardio tipo 1. Por otra parte también, y complicando todavía más el panorama, es de que si ya la ruptura de la placa, pues esto induce a la agregación plaquetaria, pues las plaquetas todavía se vuelven más reactivas con la contaminación del aire, y entonces son más propensas a formar un trombo. Además, la fibrinolisis normalmente que está presente en el cuerpo pues tiende a estar disminuida, y entonces esto inclina la balanza más hacia la formación de un trombo, y a resumidas cuentas pues acaba produciendo un infarto tipo 1, así como también un stroke o un accidente vascular cerebral por una embolia, por un trombo que se desprende casi siempre las carótidas y se va hasta el torrente sanguíneo cerebral. Pues eso es más o menos así como explicamos, claro, grosso modo, esto desde luego que es mucho más profundo a nivel bioquímico, pero en términos generales así nos damos una idea de que básicamente el mecanismo central es que inflama los vasos sanguíneos, y esto pues hace que si el paciente ya tiene por ahí alguna placa, pues esta placa se va a complicar, o inclusive, como les digo, contribuye a la formación de nuevo, o la formación desde cero de
placa aterosclerótica. Y siguiendo con nuestra presentación, miren ustedes, este artículo me parece a mí muy representativo y muy interesante, es relativamente nuevo, se publicó en el año 2022 y es una revisión sistemática y metaanálisis de aproximadamente como 60 artículos en relación con el tema, y la conclusión final del mismo es que los niveles más altos de contaminación del aire ambiente aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Especialmente aumentan la probabilidad de mortalidad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, o sea, el stroke, y la cardiopatía isquémica. Vean ustedes cómo básicamente es lo mismo que habíamos dicho. Ellos lo explican en esta gráfica. La contaminación del aire pues básicamente redunda en un estrés oxidativo hacia el endotelio vascular en general, con la formación de placa ateromatosa, y si ya existen placas pues aumenta el riesgo de que éstas se vuelvan inestables, se fracturan, se rompan, se ulceren, y esto conlleva el riesgo de una trombosis de la arteria coronaria, por ejemplo, además de que ya de por sí, como tal, la contaminación aumenta la trombogenicidad en general en el sistema circulatorio. Entonces, esto pues es un doble mecanismo, que todo lo cual puede resumirse en que aumenta la probabilidad de infarto agudo del miocardio, en el caso que estamos analizando de la enfermedad de cardiopatía isquémica. Y pues vean ustedes cómo estas causas que habíamos visto que ellos trataban como de mortalidad en general, los factores que contribuyen a la mortalidad en general, hablando de enfermedad cardiovascular, pues los podemos resumir en estos 6 factores, ya incluyendo formalmente a la contaminación del aire. Lo debemos de incluir como un factor de riesgo, inclusive desde mi punto de vista debería ser incluido en las nuevas calculadoras de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y ahora, llegados a este punto que ya sabemos cómo sucede todo este proceso de inflamación endotelial y producción de placas de ateromas, etcétera, etcétera, ahora la pregunta obligada es el por qué sucede esto con la contaminación ambiental. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es de que la contaminación pues es el resultado, la contaminación del aire, es el resultado de una mezcla de partículas que están suspendidas en el aire, sean sólidas o líquidas, pero es un mezclado de particulado. Y estas partículas pues se clasifican de acuerdo al diámetro o a su tamaño aerodinámico. Y por eso siempre que ustedes estudian el tema, pues van a encontrar este tipo de clasificación como PM10, quiere decir partículas, material particulado, cuyo diámetro pues va desde menos de 10 micras hasta 10 y menos de 10 hacia abajo. Estas partículas tienen la característica de que alcanzan, eso de hecho se conoce como también material respirable o inhalable, ¿sí? Porque pues las puede uno respirar, las puede inhalar, y llegan hasta los bronquios nada más, no pasan habitualmente de ahí, por su tamaño. Y estos pues lógicamente crean o agravan problemas respiratorios, como el EPOC, como el asma y algunos otros más. Y después tenemos la siguiente tamaño de las partículas, que es el material particulado, que se conoce como 2.5, es decir, el tamaño es de 2.5 o menor a 2.5. Y estas partículas son de nuestro interés porque estas son las que pasan más allá de los bronquios, alcanzan el alvéolo y traspasan la barrera alvéolo capilar y penetran en la sangre,
y entonces es por eso que causan una inflamación, un estrés oxidativo en el endotelio vascular, o sea, en los vasos sanguíneos, y entonces de esa manera empieza a aumentar el riesgo cardiovascular, la mortalidad cardiovascular y todo lo que ya hemos visto. Entonces, estas son las de nuestro particular interés, no las de 10, las de 2.5. Y existen también otras partículas que se llaman partículas ultrafinas. Las otras se consideran partículas finas. Estas son partículas ultrafinas cuyo diámetro es, pues, es muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando de 0.1 micras y se catalogan como ultrafinas. Para el ejemplo más común, pues tenemos los virus. Y estos pues pasan la barrera alveolo capilar y pasan la barrera hematoencefálica todavía, pero estas, vamos, no contribuyen a la enfermedad cardiovascular como lo hacen las de 2.5, entonces no son de nuestro interés, cuando menos en este enfoque que estamos teniendo en esta presentación. Entonces nuestro interés, insisto, va a ir sobre las partículas de 2.5 o menores a 2.5. Vamos a poner el ejemplo de Monterrey, que es donde yo estoy ahorita, para que vean ustedes cómo influye todo esto. Ahí estamos, para que lo ubiquen ustedes geográficamente donde se encuentra la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la República Mexicana. Y en el caso de Monterrey, cuando analizamos el contenido, la concentración de estas material particulado de 2.5, que dijimos que es el que nos interesa, insisto, esto se mide en microgramos por metro cúbico. Y existe un máximo permisible, como vamos a ver más adelante, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí estamos viendo toda una serie de municipios que corresponden Monterrey y área conurbada, exceptando el pico tan tremendo que es el de Santa Catarina, que es donde yo vivo, para complicar el caso. Pero vamos, quitando el caso de Santa Catarina, que aquí es donde se nos viene todo el aire y se trae toda la contaminación, pero por ejemplo en el caso de Monterrey vemos que hay un rango, y esto, por ejemplo, en el 2000, va de 2023 a 2024, entonces podemos sacar un rango promedio y vemos que está más o menos en el caso de Monterrey, que es el que está en color celeste, pues va más o menos como de 20, 21 más o menos, hasta 35, 36 más o menos, de promedio diario anual, que es lo que tomamos como de referencia para compararlo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay otros reportes que simplemente dicen 21.6 en el 2024. El problema de esto, miren, así es como se ve a Monterrey, que sí está realmente contaminado, y no es un problema exclusivo de Monterrey, insisto, ni es un problema solamente de las grandes urbes, como pudiéramos pensar, pues bueno, México, Guadalajara, Monterrey. No, ahorita es un problema pues ya generalizado en muchas ciudades, aunque no sean grandes urbes, vuelvo a insistir. Ciertamente, en estas grandes urbes, pues hay veces que ya vimos el caso de Santa Catarina, que se dispara hasta cifras más allá de 100 microgramos por metro cúbico. El problema de esto es que estamos hablando de las partículas de 2.5. El material particulado de 2.5, cuando empieza a exceder de un límite permisible, por cada 10 microgramos por metro cuadrado, aumenta la posibilidad de muerte cardiovascular de 10 a 25%. O sea, que por ejemplo habíamos dicho, les voy a decir una cifra, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el máximo permisible es hasta 5, entre 5 y 6, vamos a dejarlo en 5 microgramos por metro cúbico de partículas de 2.5. Entonces a partir de ahí empieza la posibilidad de desarrollar enfermedad o de muerte cardiovascular. Por cada 10 microgramos que ustedes aumenten sobre esta base, sobre este nivel que estamos diciendo, entonces la posibilidad de mortalidad aumenta 25%. O sea, el relative risk sería 0.25. Esa es la traducción del 25%. Entonces,
Por ejemplo, si aquí en Monterrey estamos diciendo que se va hasta 36, por ejemplo, pues bueno, entonces ya de 5 nos brincamos 10, pues ya estaríamos en 15. O sea, ya de, vamos a decir, de 1 nos fuimos a 1.25 de relative risk, o sea, 25%. Y luego del 15 le aumentamos otros 10, 25. Entonces ya de punto 25 ya va a pasar a punto 5, o sea, 1.5 relative risk. Y luego sobre este 25 aumentale otros 10 para llegar al 36. Entonces ya tenemos, ya llegamos al 35 eh, eh, microgramos por metro cúbico, pero esto ya aumentamos 3 veces. Es decir, de punto 25 nos pasamos a punto 5 y luego punto 75, es decir, el relative risk es de 1.76, casi estamos doblando la posibilidad de mortalidad solamente con este índice de contaminación que tenemos en Monterrey. Es un poquito difícil de entender, pero traducido al lenguaje cotidiano es que aumenta casi 2 veces el índice que tenemos aquí en Monterrey y que definitivamente hay ocasiones en que es mucho mayor que esto. Esto es el promedio anual según dicen del 2024, pero créanmelo, yo he sido testigo presencial. Hay días que se va más allá de 100 microgramos por metro cúbico, las partículas de 2.5. Y muy importante también mencionar que el problema de las partículas, bueno, pues no es la partícula en sí, sino lo que contiene o lo que conlleva la partícula. La partícula habitualmente incluye metales pesados que pueden estar ahí agregados, absorbidos en su superficie, y como son estos, también ustedes ahí en pantalla, y son solamente algunos, estos son los más representativos, desde luego que hay una larga lista, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar plomo, cadmio, mercurio, arsénico, níquel y vanadio, y como podemos identificar en la fuente principal, pues es indudablemente con procesos industriales, de fundiciones, de combustiones, de metalurgia, en la refinería, por ejemplo, en el caso del refinado del petróleo, en las termoeléctricas, en fin, todo eso produce níquel y vanadio. Y desde luego que el punto fundamental que nos interesa pues, es de que todos ellos tienen efectos cardiovasculares, todos ellos van dirigidos hacia lesionar el endotelio vascular del cuerpo en general. Y no solamente existen metales pesados, también hay compuestos orgánicos que igualmente influyen e impactan de manera negativa, que van asociados precisamente ahí junto como parte de esa partícula de ese material particulado de 2.5, como son los hidrocarburos aromáticos, los compuestos orgánicos volátiles, las dioxinas, los furanos, sulfatos, nitratos. Todo esto, pues, insisto, producto de la combustión, inclusive del humo, de la combustión vehicular, de la combustión industrial, y finalmente, pues todo esto, vuelvo a insistir, desemboca en un estrés oxidativo con inflamación del endotelio de los vasos sanguíneos, la producción o complicación con ruptura inclusive de las placas ateromatosas y aumento en la trombogenicidad ya per se del sistema circulatorio con la posibilidad sumamente elevada de formación de trombos y esto pues tiende a complicar las placas ateromatosas. Ahora ya sabemos el por qué y el cómo y entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos para la población en general? Miren, uno como habitante de una ciudad, pues lo que nos interesa saber es la calidad del aire, a resumidas cuentas. Saber cuándo es buena, cuándo es mala, cuándo es extremadamente mala, en fin, etcétera. Y toda esa clasificación se basa en otra clasificación que pudiéramos decir que no es la medición física. La medición física, insisto, de las partículas, del material particulado, va en microgramos por metro cúbico, como ya dijimos. Pero hay una clasificación que yo diría es un tanto un cuanto una clasificación social que va dirigida hacia el público en general, que es la clasificación de los IMECAS, que realmente esto, déjenme decirles que mide varias
componentes de la contaminación ambiental. No nada más mide las partículas de 2.5, mide las partículas de 2.5, las de 10, mide también el ozono troposférico, mide el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el plomo, entre otros. Entonces esto tiene una traducción que se ha establecido más o menos un equivalente entre el puntaje de los IMECAS y el puntaje en microgramos por metro cúbico de las partículas, por ejemplo, de 2.5 y de las de 10. Y eso pues se traduce en una categoría de calidad del aire. Insisto, que es lo que finalmente nos interesa. Si a mí me dicen la calidad del aire es buena, pues entonces yo puedo salir a hacer mi ejercicio que hago regularmente, al aire libre, etcétera, etcétera. Pero ojo, aquí nos topamos con el primer problema. Porque habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud utiliza un límite superior. ¿Sí? A partir de ahí hay un daño potencial en el endotelio vascular con todo lo que ya dijimos que se produce a nivel cardiovascular, que este límite es 5. O sea, a partir de 6 y más allá de 6 empieza el daño. Eso está comprobado científica y académicamente. Y sin embargo, aquí vemos que hay una relación que dice de 0 a 12 en el caso de las partículas 2.5. Y esto se traduce como calidad del aire buena. La categoría es buena. Entonces, obviamente aquí tenemos que pensar, hay un gap, hay una ventana aquí desde 6 a 12. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay daño o no hay daño? Bueno, sí hay daño. Lo que pasa es que legalmente es permisible. O sea, legalmente no se infringe ninguna regla. Ahorita vamos a explicar por qué, pero médicamente sí hay un problema potencial en este rubro que va desde 6 hasta 12. Les explico brevemente, miren, la gran problemática de todo esto es de que, por ejemplo, México se rige por la norma oficial mexicana número 025-SSA 1-2021, que fue cuando se hizo la última modificación e inclusión en el diario oficial de la Federación. Y esta norma oficial mexicana considera que es hasta 10 el máximo permisible de partículas de 2.5. Esto está basado, según la agencia del National Ambient Air Quality Standards, que está en Estados Unidos. Sin embargo, esto que estamos viendo aquí es el resultado de otra agencia que déjenme decirles que es el Environmental Protection Agency, la Agencia para Protección del Medio Ambiente, que también está en Estados Unidos y que esta nos habla que es hasta 12 microgramos por metro cúbico de las partículas de 2.5. Y es por eso que el IMECA, bueno, pues de ahí se agarra, de ahí se basa en estos de 0 a 12 y nos dicen que la calidad del aire es buena. Insisto, en resumidas cuentas tenemos que cuando decimos calidad del aire buena, pues aquí todavía hay mucha cola que nos pisen porque entonces, insisto, legalmente se vale, pero médicamente hay problema. Entonces, ahora, ¿por qué esta discrepancia? Bueno, pues probablemente sea por una cuestión política, porque si ponemos el rango en 5, no, pues entonces todas las ciudades van a estar con una calidad del aire que no es buena. Entonces, quizá vayan a decir si es aceptable, pues sí, pero no es buena en muchas partes, yo creo que en todas las partes del mundo, y esto pues sería un problema de índole político. Creo yo que esa sea la explicación. Ahí estamos viendo lo que les decía y pueden ustedes consultar los valores de referencia. Y bueno, ya para finalizar, pues, por ejemplo, miren ustedes cómo en este estudio que incluyó más de 80 artículos en referencia con esto, este es un metaanálisis y cómo la contaminación del aire pues tiene un efecto en la mortalidad cardiovascular. Y todos estos estudios, todos los 80, cuando menos los más representativos que estamos viendo aquí en pantalla, todos aumentaron la mortalidad cardiovascular. Ahí lo estamos viendo, aumenta la mortalidad cardiovascular. Aquí en este caso ya no fue 10% ni 25%, fue 0.52%, pero lo que importa es que aumenta la posibilidad
de muerte cardiovascular. Me parece a mí muy interesante incluirles ya por último, ya para finalizar esta plática, que hay investigadores que han encontrado una relación directa y cada vez crece más la evidencia de que la contaminación del aire pues definitivamente influye de una manera directa en nuestro estatus cardiovascular. Vean ustedes aquí cómo ya identificaron aquí que hay una asociación directa entre la concentración de partículas, especialmente las de 2.5, y los niveles de la proteína C reactiva que tradicionalmente pues lo hemos identificado, lo tenemos ya muy identificado como un biomarcador y que está directamente relacionado con la mortalidad cardiovascular. Y de esta forma llegamos al final de esta presentación, que espero que haya sido de su agrado y de su utilidad para todos ustedes. Si así fue, pues los invito a que le den like. Eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube haga llegar toda esta información a muchas más personas, así como también que lo compartan con sus amigos, familiares, conocidos. Entre más personas posean esta información correcta como la que difundimos aquí en este canal, eso potencialmente puede ayudar a salvar vidas, la suya, la mía o la de algún ser cercano a nosotros. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal Salud y Más en YouTube, que activen la campanilla para que reciban las notificaciones cada vez que subamos nuevo material a este canal. Pues solo me resta agradecerles el favor de su atención, que me hayan acompañado a lo largo de toda esta presentación, que como siempre acabamos extendiéndonos. Una cosa que yo había calculado dárselas en 10 o 15 minutos, pues acabamos aquí en más de media hora de charla, y esto es porque pues no traemos un speech preparado. Desde luego que hay un formato que más o menos pues, ya sabemos que vamos a presentar, pero no hay un speech preparado, ensayado. Entonces conforme van saliendo los conceptos, los vamos platicando aquí con todos ustedes, y siempre es un placer compartirlos con nuestra audiencia. Recuerden ustedes que el lema de nuestro canal es aprendamos juntos y difundamos el conocimiento. Soy el doctor García Villarreal y les agradezco el favor de su atención. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.